Durante décadas nos enseñaron que el ácido láctico era el enemigo, que ese ardor en las piernas cuando aprietas el ritmo era literalmente una toxina acumulándose en tus músculos, obligándote a parar. Generaciones de corredores entrenaron con esa idea en la cabeza. Y resulta que estaba mal. Completamente mal. La investigación del fisiólogo George Brooks en la Universidad de Berkeley demostró algo que cambió por completo la ciencia del entrenamiento de resistencia. El lactato no es una toxina, es un combustible. Tu cuerpo lo produce constantemente y lo reutiliza como energía. El problema nunca fue el lactato en sí. El problema es cuando se acumula más rápido de lo que tu cuerpo puede reciclarlo. Y ese punto exacto, el momento en que la producción supera a la capacidad de reciclaje, es precisamente lo que entrena el Tempo Run. Uno de los estímulos más simples, más antiguos y, según buena parte de la evidencia científica actual, más efectivos que existen en el entrenamiento de fondo. Hoy vamos a explicar qué es exactamente un Tempo Run, de dónde viene, qué pasa dentro de tu cuerpo cuando lo haces bien y por qué hacerlo mal, demasiado rápido. Es el error más común de todo el running popular. Vamos allá. Empecemos por lo básico. Un Tempo Run es una carrera continua, sin pausas, sostenida a una intensidad que suele describirse como cómodamente exigente. Lo bastante rápido como para que hablar en frases largas resulte difícil, pero lo bastante controlado como para poder mantener ese ritmo durante 20, 30 o incluso 40 minutos seguidos. Esa intensidad tiene un nombre técnico, umbral de lactato, o umbral anaeróbico, según la escuela que consultes. Es la velocidad más rápida que puedes sostener antes de que el lactato empiece a acumularse en sangre más deprisa de lo que tu cuerpo logra reciclarlo. Por debajo de ese umbral, puedes mantener el ritmo casi indefinidamente. Justo en ese punto, o ligeramente por encima, empiezas una cuenta atrás. Puedes aguantar, pero no para siempre. El objetivo del Tempo Run es exactamente ese: pasar tiempo sostenido justo en esa frontera, entrenando a tu cuerpo tanto a tolerar la acumulación de lactato como a metabolizarlo con más eficiencia. Es, literalmente, un entrenamiento de gestión de fatiga a nivel bioquímico. El Tempo Run, como concepto de entrenamiento popular y estructurado, se atribuye principalmente al fisiólogo del ejercicio y legendario entrenador olímpico Jack Daniels. En su obra de referencia, Daniels' Running Formula, planteó una pregunta que hoy sigue siendo el eje central de cualquier planificación de entrenamiento inteligente. ¿Cómo puede un corredor entrenar lo suficientemente duro como para maximizar su mejora, sin llegar al punto de quemarse o lesionarse? Su respuesta, en gran parte, fue el Tempo Run. Daniels lo definió como una carrera realizada justo en, o ligeramente por debajo, del ritmo de umbral de lactato. Y su gran virtud, según su propio planteamiento, era ofrecer el máximo beneficio fisiológico posible con la mínima cantidad de entrenamiento necesaria. Algo que resumía en 3 pilares: motivación, prevención de lesiones y efectividad real del entrenamiento. Pero el trabajo de Daniels no partió de la nada. Se apoyó en investigaciones previas, entre ellas los estudios del fisiólogo sueco Sjödin sobre lo que se conoce técnicamente como VO-BLA, la velocidad correspondiente al inicio de la acumulación de lactato en sangre. Esos estudios establecieron 2 hallazgos clave que hoy son la base teórica del Tempo Run. Primero, que entrenar cerca de esa velocidad puede desplazar hacia arriba el propio umbral, permitiéndote correr más rápido antes de acumular lactato en exceso. Y segundo, que un umbral más alto se correlaciona directamente con mejor rendimiento en carreras de fondo. Curiosamente, ninguno de esos estudios originales usaba literalmente el término Tempo Run. Fue la comunidad de entrenadores, con Daniels a la cabeza, quien tradujo esa fisiología de laboratorio en un entrenamiento práctico, accesible para cualquier corredor sin necesidad de un laboratorio. Vamos a profundizar un poco más en la bioquímica, porque entender esto cambia por completo cómo deberías enfocar tus Tempo Runs. Durante el ejercicio de intensidad creciente, tus músculos descomponen glucosa a través de un proceso llamado glucólisis,
generando una sustancia intermedia llamada piruvato. En condiciones de baja intensidad, las mitocondrias de tus células absorben ese piruvato sin problema y lo convierten en energía de forma muy eficiente. Pero cuando la intensidad sube, la glucólisis empieza a producir piruvato más rápido de lo que las mitocondrias pueden procesarlo, y ese excedente se convierte en lactato. Aquí está el giro importante. Ese lactato no es un residuo tóxico esperando a ser eliminado. Es, en sí mismo, un combustible reutilizable. Tu cuerpo puede transportarlo hacia otras fibras musculares, hacia el corazón o incluso hacia el cerebro, y usarlo directamente como fuente de energía. Este mecanismo se conoce hoy como la lanzadera de lactato, y fue precisamente la investigación de George Brooks la que lo puso sobre la mesa, desmontando la vieja narrativa del ácido láctico como villano. El problema real no es que exista lactato. El problema aparece cuando su producción supera de forma sostenida a tu capacidad de reciclarlo y eliminarlo. Ese punto de inflexión es lo que los fisiólogos llaman umbral de lactato, y hoy sabemos que en realidad existen dos umbrales relevantes para el entrenamiento, no solo uno. El primero, conocido como LT1 o umbral aeróbico, marca aproximadamente el límite superior de lo que consideramos carrera realmente suave, en torno al 75-80% de tu frecuencia cardíaca máxima. El segundo, LT2, marca el límite de lo que tu cuerpo puede sostener en un esfuerzo exigente pero controlado, generalmente entre el 85 y el 92% de tu frecuencia cardíaca máxima. La mayoría de los tempo runs clásicos apuntan precisamente a esa segunda frontera, LT2, o a una intensidad justo por debajo de ella. Un dato interesante. Dentro del propio sistema de Jack Daniels, lo que él llama ritmo T, o ritmo de umbral, en realidad se sitúa en el límite superior de esa zona de umbral, o incluso ligeramente por encima. Es una intensidad que puedes sostener cómodamente entre 20 y 30 minutos en entrenamiento, pero que corresponde, aproximadamente, al esfuerzo que mantendrías en una carrera de 15 kilómetros o de media maratón. Y aquí llegamos al error que prácticamente todo corredor popular comete alguna vez con este entrenamiento: convertir el tempo run, sin darse cuenta, en una sesión de intervalos disfrazada. La lógica del umbral es muy sensible al ritmo. Correr apenas 15 segundos por milla, o unos 9 segundos por kilómetro, más rápido de tu verdadero ritmo de umbral, transforma por completo el estímulo fisiológico del entrenamiento. Ya no estás entrenando tu capacidad de sostener el equilibrio entre producción y eliminación de lactato. Estás entrando en una zona donde el lactato se acumula sin control, mucho más parecida a una sesión de series de alta intensidad que a un verdadero tempo run. Esto tiene una implicación práctica muy importante. Debes entrenar según tu umbral actual, no según el umbral que te gustaría tener. Es tentador, sobre todo si entrenas en grupo o comparas tus ritmos con una app, forzar el ritmo del tempo run un poco más de la cuenta. Pero eso convierte un entrenamiento diseñado para ser sostenible y repetible semana tras semana en una sesión que te deja agotado, sin el beneficio fisiológico específico que buscabas. La buena noticia es que, a medida que tu condición física mejora a lo largo de un ciclo de entrenamiento, tu ritmo de umbral real se acelera de forma natural. El objetivo del entrenamiento consistente de tempo runs es, precisamente, ese: que el ritmo que hoy sientes como cómodamente exigente sea, dentro de unos meses, un ritmo que sientas notablemente más controlado. Entonces, ¿cómo sabes exactamente cuál es tu ritmo de tempo run sin acceso a un laboratorio de fisiología del ejercicio? El método más preciso, aunque no siempre accesible para el corredor popular, es un test de lactato progresivo, 4 o 5 escalones de velocidad creciente, de unos 3 minutos cada uno, con una pequeña muestra de sangre al final de cada escalón. La velocidad correspondiente a una concentración de 4 milimoles de lactato por litro
se suele tomar como referencia de tu segundo umbral, aunque el método más preciso es analizar la curva completa y encontrar el verdadero punto de inflexión, no solo ese número fijo. Para quien no tiene acceso a ese tipo de test, la alternativa más práctica es la frecuencia cardíaca, dentro de ese rango aproximado del 85 al 92% de tu máxima, aunque hay que tomarlo como punto de partida orientativo, no como una prescripción exacta, porque la variación individual es considerable. Un truco útil, en días de calor extremo o cuando arrastras fatiga acumulada de entrenamientos anteriores, mantén la frecuencia cardíaca objetivo y deja que el ritmo baje en consecuencia. El estrés fisiológico real es equivalente, aunque el número de tu reloj GPS sea más lento ese día, y para quien prefiere guiarse por sensación pura, sin dispositivos. El tempo run debería sentirse como un esfuerzo que podrías, en teoría, mantener durante 1 hora si tuvieras que hacerlo, aunque normalmente lo cortes bastante antes. Deberías poder decir una frase corta, pero no mantener una conversación fluida. Aquí viene una evolución interesante del concepto clásico, que conecta directamente con algo que ya mencionamos en el vídeo sobre el método noruego de dobles umbrales. Uno de los problemas técnicos del tempo run continuo tradicional es que, durante esos 20 o 30 minutos seguidos, la concentración de lactato en sangre tiende a subir progresivamente a medida que avanza la sesión. Si empiezas el tramo a una velocidad que te sitúa cerca del umbral desde el primer minuto, es muy probable que termines superándolo hacia el final del bloque, incluso si mantienes exactamente el mismo ritmo todo el tiempo. A principios de la década de 2000, el atleta y entrenador noruego Marius Bakken, junto a otros corredores y entrenadores noruegos, empezó a experimentar con mediciones de lactato en tiempo real durante el propio entrenamiento, ajustando variables como el ritmo, la duración de cada tramo y el tiempo de recuperación, hasta encontrar un formato que mantuviera la concentración de lactato mucho más estable, cerca del umbral, pero sin sobrepasarlo de forma descontrolada. La solución fue romper ese tempo continuo en fragmentos más cortos, con pausas breves entre ellos, lo que hoy se conoce como cruise intervals o intervalos de crucero. En lugar de correr 30 minutos seguidos, divides ese mismo volumen en tramos de, por ejemplo, 5 o 10 minutos, con descansos cortos de recuperación activa entre cada uno. El resultado es una concentración de lactato mucho más controlada y estable a lo largo de toda la sesión, permitiendo acumular más tiempo total de calidad en la zona de umbral sin desbordarla. Esto no invalida el tempo run continuo clásico, que sigue siendo perfectamente válido y sencillo de ejecutar, pero explica por qué muchos de los mejores fondistas del mundo actual, especialmente en el circuito noruego, han migrado hacia formatos fragmentados para entrenar exactamente la misma cualidad fisiológica con un control todavía más preciso. En la práctica, la mayoría de los planes de entrenamiento serios incluyen entre 1 y 2 sesiones de tempo run por semana, nunca más, precisamente porque su intensidad, aunque controlada, sigue generando una fatiga acumulativa considerable si se repite con demasiada frecuencia. Una estructura habitual para un corredor de nivel intermedio podría ser un calentamiento de 15 a 20 minutos suaves, seguido de 20 a 30 minutos continuos al ritmo de umbral, y cerrando con otros 10 a 15 minutos de vuelta a la calma. Para corredores más avanzados, ese bloque central puede fragmentarse en el formato de intervalos de crucero que acabamos de explicar, o incluso combinarse con un tramo final de umbral dentro de una tirada larga, otra variante habitual y muy efectiva. Lo importante, más allá de la estructura exacta, es respetar 2 principios: la intensidad correcta, ni demasiado suave como para no generar estímulo, ni demasiado fuerte como para convertirlo en una sesión de series, y la consistencia semana tras semana, porque el efecto real del tempo run, ese desplazamiento del umbral hacia ritmos más rápidos, se construye de forma acumulativa a lo largo de semanas y meses,
no en una sola sesión aislada. Resumiendo, ¿qué deberías aplicar tú a partir de hoy? Primero, deja de pensar en el lactato como el enemigo. Es un combustible, no una toxina. El objetivo no es evitarlo, es entrenar tu capacidad de reciclarlo con eficiencia a intensidades cada vez más altas. Segundo, controla el ritmo con disciplina. El tempo run debe sentirse cómodamente exigente, no una batalla. Si terminas completamente destrozado, probablemente lo corriste demasiado rápido y perdiste el estímulo específico que buscabas. Tercero, si tienes acceso a un pulsómetro fiable, úsalo como referencia adicional al ritmo, sobre todo en días de calor o fatiga acumulada, para asegurarte de que sigues entrenando la intensidad correcta, aunque el número en tu reloj varíe. Y cuarto, si un tempo run continuo de 30 minutos te resulta demasiado exigente de gestionar, prueba a fragmentarlo en intervalos de crucero. Es una forma perfectamente válida y cada vez más popular entre corredores de élite, de entrenar exactamente la misma cualidad con más control. El tempo run es probablemente uno de los entrenamientos más simples de explicar y al mismo tiempo más difíciles de ejecutar bien, precisamente porque exige la disciplina de correr rápido, pero no demasiado rápido. Y esa frontera tan delicada es exactamente donde ocurre la magia fisiológica. Si te ha gustado este análisis, dale like y cuéntame en los comentarios. ¿Conocías la diferencia entre LT1 y LT2 antes de este vídeo? Dímelo abajo. Nos vemos en el próximo vídeo.